proyecto ahí. Allá. Con su poder nos librará en ese trance agudo, con furia y con afán, a cosa nos hagan, por armas deja ver, astucia y gran poder, cual no hay en la tierra. Luchar aquí sin el Señor, cuán vano hubiera sido, mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. ¿Sabes quién es Jesús? Que venció en la cruz, Señor de Sabaoth, omnipotente Dios, Él triunfa en la batalla. Aun cuando estén demonios mil, prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios vendrá a defendernos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está por la palabra santa. Sin destruirla dejará, aunque mal de su grado. Es la palabra del Señor que lucha a nuestro lado. Que lleven con furor los bienes, vida o no, los hijos, la mujer, todo ha de perecer. De Dios el reino queda. Amén. Amén. Vamos entonces a dirigirnos a nuestro Señor, a invocar la presencia del Espíritu Santo a través de una oración e iniciamos con la siguiente presentación. Voy a invitarlos para que, puestos de rodillas, invitemos a nuestro Señor, el Espíritu Santo, para que nos acompañe en este lugar. Gracias te damos, buen Dios, por tu gran misericordia, y en esta mañana suplicamos la dirección de tu Santo Espíritu para que, conforme a tu voluntad, Señor, los que nos encontramos en este lugar y los que nos miran a través de las redes, Señor, puedan también comprender los tiempos solemnes en los que nos encontramos, y entonces también preparemos nuestro espíritu para tener ese encuentro personal con nuestro Salvador y estar preparados, Señor, para ese gran acontecimiento que estamos esperando. Acompáñanos, sanciona tu reunión con tu santa presencia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos. Entonces, ¿qué le indican esas palabras? Consumado es. ¿Saben ustedes que esta mañana quisiera introducirlos en un estudio del significado de esta frase, ¿no? Consumado es. Ha sido dicha en varias oportunidades en la palabra de Dios,
yo quiero que lo miremos a través del contexto bíblico, por lo menos en unos 3 lugares donde se presenta este acontecimiento y cómo estamos a la espera de la última aplicación de esta frase consumado es. Entonces, pues en eso quiero introducirlo esta mañana. Ustedes van a darse cuenta en el estudio de hoy que el término consumado es, se dio al finalizar la creación, ¿cierto? Dios descansó, reposó, dijo, tuvo quietud, consumó la obra de la creación y se dio en primera instancia este consumado, y posterior a eso pues reposó. ¿En qué día? El sábado. Entonces 6 días duró la creación, pero el 7º día el Señor reposó. Posteriormente fue dado esta misma frase, en la cruz del Calvario, cuando Cristo volvió a decir nuevamente consumado es. ¿Y cuándo fue crucificado el Salvador? ¿Qué día? Un viernes, o sea, el 6º día, ¿cierto? El 6º día también nuevamente el Señor dice consumado es, descansa de esas horas que quedaban de sábado, de viernes, y pasa a descansar todo el día, en el sábado, en la tumba también. ¿Sí se dan cuenta ustedes? Así como la creación el 6º día finalizó su creación creando al hombre y lo que hizo y presentó entonces inmediatamente el inicio del reposo sabático, así también en la cruz del Calvario Cristo muere en la cruz del Calvario y empieza también el descanso, las primeras horas del viernes, o sea, el atardecer del viernes, y el día completo ¿de qué día? Del día sábado. ¿Lo ven ustedes? Así también Cristo ahora, hermanos queridos, que se encuentra en qué parte, en el lugar santísimo del santuario celestial, está a punto de concluir su obra en el lugar santísimo del santuario celestial, y también va a decir, ahorita ustedes lo van a revisar, como lo muestra el Apocalipsis, consumado es o hecho es. Y entonces, según Apocalipsis 22, el que es justo siga siendo justo y el que es injusto siga siendo injusto todavía. O sea que estamos para mirar la última parte de esta aplicación bíblica, ¿no? Que es cuando Cristo se levante del santuario celestial y diga, hecho es. Ya se terminó entonces, ¿qué cosa? La gracia para el mundo entero, y entonces los impíos van a tener que vivir con dolor la ira de Dios, que es la materialización completa de las 7 postreras plagas. Entonces, entramos en acción. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Pues estamos explicando este texto a través, el mensaje de esta mañana a través del primer texto bíblico, que es Daniel 12, capítulo 12, versículo 1, en el que se muestra la finalización de la intercesión de Cristo en el santuario celestial. Qué bueno, porque hoy estamos desde acá, desde la zona campestre, desde el Líbano, Tolima, podemos estarle también presentando un mensaje a las personas que nos miran a través de las redes sociales, a través de la aplicación de Facebook y otras aplicaciones, esperamos más adelante, que ha creado la iglesia de los hermanos laicos de Ibagué, Tolima, ¿no? Entonces, pues que ellos también sean beneficiados y que se beneficien otras personas que pueden ver este mensaje por las redes sociales. Entonces, noten cómo Miguel dice que en ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y ustedes dicen, ¿pero cuál es el tiempo? Pues el tiempo es el que sigue al capítulo 11, el último versículo del capítulo 11 de Daniel. Se van a dar cuenta que va a ser cuando el rey del norte está persiguiendo al pueblo de Dios, está buscando al pueblo de Dios para matarlo, está angustiado por las noticias que vienen del oriente, ¿verdad? Y del norte. Entonces, cuando Miguel se levanta, hermanos, es la última parte o la última aplicación bíblica que tiene la frase con la que empezamos esta mañana, o sea, consumado es. Y dice una escritora muy conocida, ¿cierto? Una escritora estadounidense muy conocida, que
ha presentado con claridad los acontecimientos finales, todo lo que la relación de acontecimientos escatológicos para el pueblo de Dios. Dice, cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá por los habitantes culpables de la tierra. O sea que finalizando el mensaje del tercer ángel, ¿qué es lo que viene? Se acaba la misericordia, no se acaba la intercesión. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y estará preparado para la hora de prueba que le espera, o sea, el tiempo de angustia del que hablaba cuál. Dice, pues del que hablaba Daniel, dice, pero en aquel, dice Daniel 12.1, y será tiempo de angustia cual nunca fue. Bueno, ¿cuándo viene el tiempo de angustia? Cuando finalice la obra del mensaje del tercer ángel presentado en Apocalipsis capítulo 14, 9 en adelante. Dice, los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. Un ángel que regresa a la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final, y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido, ¿qué cosa? El sello del Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder, ¿en dónde? En el santuario celestial, levantará sus manos y con gran voz dirá, hecho es. Noten que el tiempo de la gracia está relacionado explícitamente con la proclamación del mensaje del tercer ángel. Pero la proclamación del mensaje del tercer ángel la tiene que hacer un pueblo que conoce y que vive el mensaje del tercer ángel. ¿Cierto? Lo han visto ustedes. Un mensaje que encierra todo lo que está relacionado con la salida del campo, como estamos viendo ahorita la necesidad de salir al campo. Un mensaje que encierra todo lo que es el mensaje de la reforma pro salud, ¿cierto? Una reforma en la forma en el estilo de vida, de comer, de vivir. Y un mensaje, pues, que denuncia en esencia todo lo que es Roma papal, todo lo que se está dando en el mundo, con el deseo de levantar el nuevo orden mundial a través del sistema papal, que es el que finalmente va a imponer sus dogmas, sus doctrinas, hasta que se llegue a la ordenación de una ley dominical mundial, ¿cierto? Que empieza por Estados Unidos, o que se hace más evidente en los Estados Unidos, pero que finalmente va a ser proclamada a nivel mundial, que es lo que se está esperando y que estamos ya a las puertas. Todos estos acontecimientos que se están dando, ustedes ahorita lo van a ver, cómo el tema del calentamiento global, cómo el tema del coronavirus, cómo todo lo que está pasando ahora no es más que, digamos, el cumplimiento profético de esta verdad. ¿Notan? Ahora, Miguel está a punto de levantarse, y entonces vamos a empezar a ver las posiciones del consumado desde el principio. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día, ¿qué? El día sexto. Entonces en el día sexto Dios vio que todo era bueno en gran manera, dijo, ya culminé mi obra creadora o creativa, y dice en el Génesis 2.2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que entonces Él hizo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Él acabó. ¿Lo están viendo ustedes? O concluyó. Dice, pues, digamos en otras versiones, dice, él concluyó una obra, Él acabó una obra, Él culminó una obra. Y entonces, después de eso, en el séptimo día, ¿Él qué cosa hizo? Reposó. Él reposó. Ahora, aquí dice la palabra de Dios que acabó Dios en el séptimo día, pero no es porque haya estado trabajando en el séptimo día, sino porque cuando empezaba el séptimo día, acuérdense que hay una separación de los días. ¿Qué es lo que hace la separación del día? Pues la puesta del sol. Entonces, hasta que se puso el sol del sexto día, Dios termina su obra de creación, creacional, y cuando inicia el séptimo día, Dios reposa ese séptimo día de la obra que había hecho, y acaba de hacer esa obra. ¿Cuándo la culmina realmente? Pues presentándole a Adán y a Eva, a las criaturas que acababan de salir de sus manos, cómo debían en ese orden de ideas reposarse, y cuál era el día de reposo para su pueblo, para que nosotros lo tuviéramos como ejemplo, hermano. Ese acabó, o ese reposó mejor, es del verbo Shabbat, en Hebreo 76-73, dice que es raíz primaria de reposar, desistir del ejercicio, usado en muchas relaciones, ¿cierto? Acabar, callar, hacer cesar, consumir, dejar, descansar, destruir, exterminar, faltar, fin, guardar, entre paréntesis día de reposo, parar, poner quieto, quitar, reposar, es reposo según el diccionario Strong.
Entonces, ¿por qué? ¿De dónde viene el nombre de sábado? Pues del hebreo Shabbat, que significa reposo, porque cuando Dios acabó la obra, entonces Él reposó. ¿Sí lo están viendo ustedes? Ahora ustedes se dan cuenta que el único día al que Dios le dio un nombre fue el sábado, Shabbat, reposo, Shabbat. Porque en los demás días dijo fue la tarde, la mañana, el primer día, el segundo día, hasta el sexto día, pero cuando llegó al reposo lo llamó Shabbat, lo llamó sábado. La obra del cielo no se detiene nunca y nosotros no debemos cesar de hacer bien. La ley del sábado nos prohíbe que hagamos nuestro propio trabajo en el día de reposo de Jehová. La labor de ganarse la vida de ¿qué cosa? Debe suspenderse, miren, ese día. Ningún quehacer que tenga por objeto la consecución de placeres o provechos mundanos resulta lícito. Mas el sábado no debe pasarse ¿qué cosa? En inútil ociosidad. Tampoco es porque es el día de reposo, entonces nos vamos a estar de ocio el sábado. No. Entonces, ¿para qué debe ser? Como Dios suspendió su obra de la creación y reposó el sábado, así también debemos nosotros ¿qué cosa? Descansar. Él nos manda que dejemos a un lado nuestras ocupaciones diarias y que dediquemos esas horas sagradas al reposo saludable, al culto y a las obras de ¿qué cosa? De la santidad. Después Cristo en el Nuevo Testamento dijo, es lícito hacer ¿qué cosa? El bien en sábado. Entonces noten cómo el Señor estaba colocando su primer consumado es con la creación. Dice ya la escritora, la pluma inspirada, Ellen White en Cristo nuestro Señor, página 64, dice entonces que la suspendió, porque aunque Él no está creando ahora, va a llegar un tiempo en el que va a volver a ¿qué? A crear. ¿Y qué es lo que va a volver a crear? Otra vez el mundo que nos va a entregar para que nosotros lo habitemos, pero eso hasta después del milenio de reposo o el milenio temporal que vamos a pasar después del sexto milenio. Muy bien, dice la sierva del Señor, por haber reposado el sábado, bendijo Dios el séptimo día y también santificólo, es decir, que lo puso aparte para un uso santo. Lo dio a Adán como día de descanso, era un monumento recordativo de la obra de la creación y así también era ¿qué cosa? Una señal del poder de Dios y de su amor. Y puesto que el sábado es un monumento recordativo de la obra de la creación, es una señal del amor y del poder de Cristo. El sábado dirige nuestros pensamientos a la naturaleza y nos pone en comunión con el Creador. Así que mientras, ¿qué cosa? Mientras duran los cielos y la tierra, el sábado continuará siendo una señal del poder del Creador. Cuando el Edén vuelva, ¿sí están escuchando ustedes? Cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, el santo día de reposo será honrado por todos los que moren debajo del sol. De sábado en sábado, dice la palabra de Dios, los habitantes de la tierra renovada y glorificada subirán a adorar delante de mí, dice Jehová. Vamos a conectar esto que nos descarga un poquito. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra del Señor? Pues hermanos, nos está presentando con claridad ¿qué cosa? Nos está presentando con claridad que después de la venida de Cristo Jesús, cuando ascendamos a la patria celestial, cuando volvamos a vivir en la nueva Jerusalén, en la tierra que el Señor nos va a dar, aún así vamos a seguir allá, ¿qué cosa? Guardando el sábado, porque el sábado es un mandamiento perpetuo, porque lo que dice Dios se cumple. Eso lo contempla Isaías 66, ¿verdad? Como Jesús tomó el vinagre, entonces tuvo la primera aplicación, el consumado es, ya lo dijimos, se presenta al momento de finalizar la creación, suspender la creación y entonces en el sexto día finaliza la creación e inicia el reposo del séptimo día. Ahora, nuevamente se da, como les decía al principio, en la cruz del Calvario, dice, como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. En otras versiones dice, entregó el Espíritu. Y entonces, estamos hablando del acontecimiento de la cruz del Calvario. Cuando Cristo finalmente entiende que ha cumplido su obra, antes de entregar el Espíritu, antes de morir como humano, cuando se hizo hombre, ¿qué es lo que dice? He consumado la obra. He finalizado la obra. ¿Cuál es la obra? ¿La obra de qué?
de la redención. La obra por la que vino Cristo a esta tierra. Y nuevamente dice, consumado es. ¿Sí lo están viendo ustedes? Dice, yo ya terminé mi obra. Esperemos que nos explique la pluma inspirada. Dice, cuando Cristo pronunció estas palabras, se dirigió a su Padre. Cristo no estuvo solo al hacer este gran sacrificio. Fue el cumplimiento del pacto hecho entre el Padre y el Hijo antes de que se pusieran los fundamentos de la tierra. ¿Lo ven ustedes? Entonces, ya esto se había pactado, el plan de la redención. Ya Cristo sabía lo que iba a venir a hacer a la tierra cuando fuese hecho hombre, dice. Con manos entrelazadas entraron en el solemne compromiso de que Cristo se convertiría en el sustituto y la garantía de la raza humana si ella fuera vencida por las sofisterías de Satanás. Y efectivamente fue ¿qué? Fue vencida. El mundo, el hombre cayó, Adán, Eva cayeron, y en ese orden de ideas el compromiso había sido que Cristo entonces iba a ¿qué? A convertirse en el sustituto y en la garantía de la raza humana cuando eso sucediera, como finalmente tristemente sucedió. Ahora el pacto se estaba consumando plenamente, se alcanzó el clímax. Cristo estaba consciente, dice, de que había cumplido al pie de la letra el compromiso que había asumido. ¿Cuál era ese compromiso? Salvar al mundo, a la raza caída, salvar a la humanidad. Pero, ¿quién va a ser salvo? ¿Toda la humanidad? No, el que acepte a Cristo como su Salvador personal. El que lo reconozca como su Salvador y entregue su vida a Cristo. Entonces, en la muerte fue más que vencedor Cristo. Se había pagado el precio ¿de qué? De la redención. ¿Cuál fue el precio de la redención? La muerte, la vida de Cristo. El sufrimiento de Cristo es el precio de la redención. De manera que cuando nosotros despreciamos la redención, ¿a quién despreciamos? A Cristo Jesús, ¿cierto? Al mismo Jesús. Entonces aquí, cuando Cristo dijo consumado es, Él entendió que Él había pagado el precio de la redención, que Él había cumplido al pie de la letra el compromiso que Él mismo había asumido. ¿Nota? De venir a entregar la vida por el mundo, pero entregar una vida en esta tierra y vivirla como sin pecado. Una vida sin pecado, para darnos ese ejemplo de que en medio de esta tierra nosotros también podemos vivir una vida ¿cómo? Sin pecado. Podemos tener victoria sobre el pecado. Por eso la palabra de Dios dice, sed santos como yo soy santo, ¿cierto? Ahora, cuando Cristo clamó consumado es, todo el cielo, miren quién más se benefició con la redención. Todo el cielo triunfó. Terminó el conflicto entre Cristo y Satanás acerca de la ejecución del plan de salvación. El espíritu de Satanás y sus obras se habían arraigado profundamente en las simpatías de los hijos de los hombres. Si Satanás hubiese llegado a ocupar el poder, eso hubiera significado ¿qué cosa? Muerte para el mundo. Es decir, si Cristo hubiese fracasado en el plan de la redención, ¿qué hubiese significado eso para el mundo? La muerte, pero no la muerte que conocemos ahora, sino la muerte eterna. Ahora nosotros estamos llamados a morir todavía, al menos hasta que Cristo venga. Pero tenemos la esperanza, como dice 2 de Tesalonicenses capítulo 3, de levantarnos, de ser levantados de los muertos si morimos en Cristo. Hay esperanza, dice Pablo, cuando habla de la resurrección de los que murieron o morimos creyendo en el Salvador. ¿Lo están viendo? Pero ¿qué con el que no cree, hermano? ¿Qué esperanza hay para el que no cree? Ahora, los santos ángeles, miren lo que dice, fueron sacudidos ¿de qué? De horror, porque uno que había pertenecido a su número, ¿quién era ese? A este, ¿quién era? Este que había pertenecido a su número, ¿nota? ¿Era quién? Era Lucifer. Pudiera haber caído hasta el punto de ser capaz de tal crueldad. ¿De cuál crueldad? De asesinar, de masacrar y de humillar al Hijo de Dios. Se apagó en sus corazones, en el de los santos ángeles del cielo, todo sentimiento de simpatía o de compasión que pudieran haber sentido alguna vez por Satanás en su exilio. ¿Nota? Cuando él fue expulsado del cielo, muchos ángeles todavía quedaron ¿con qué?
con amor, pero con sentimientos hermosos todavía, con simpatías, con compasión por el exiliado, porque un día en el cielo fue el más elevado, el más reverenciado de todos los seres creados. Ahora cuando Cristo muere en la cruz, por fin ellos entendieron completamente, ahora sí, lo que había sucedido ese día cuando el enemigo del Señor Lucifer se reveló en los actos celestiales, y empezaron a entender con mayor amplitud el plan de la redención. ¿Lo ven? O sea, que los ángeles mismos no lo han entendido todavía completamente. Dice que su envidia llegara al punto de vengarse de tal manera de una persona inocente, Cristo, fue suficiente para despojarlo de su falso manto de luz celestial y para que revelara la horrible deformidad oculta. Eso fue lo que le sirvió a los ángeles para entender quién era realmente Lucifer, pero que manifestara semejante maldad para con el Hijo de Dios, quien con una abnegación sin precedentes y un amor por las criaturas formadas a su imagen había venido del cielo y había tomado su naturaleza caída. ¿Cuál fue la naturaleza que tomó? Una naturaleza caída. Cristo se hizo hombre, ¿cierto? Como dice Hebreos 4:16, fue tentado en todo pero sin pecado. Era un crimen tan atroz contra el cielo que hizo que los ángeles fueran sacudidos de horror y cortó para siempre, escuchen bien, el último lazo de simpatía que existía entre Satanás y el mundo celestial. O sea que todavía quedaba un lazo de ¿qué? De amistad. De simpatía, de amistad, porque había sido el más honrado de todos los ángeles. Después de Cristo, él era el más honrado del cielo. Pero cuando presenta su verdadero carácter, ¿y cuándo lo presenta? Cuando asesina de manera cruel, sin compasión alguna, a Cristo en la cruz del Calvario, cuando une el poder civil con el poder religioso para exterminar al Hijo de Dios, entonces por fin, allá en ese consumado es, los seres celestiales también entendieron realmente quién era este enemigo terrible. Pregunto, y si lo entendieron ellos, ¿cuánto más nosotros que estamos viviendo en esta tierra deberíamos comprender con claridad que no debe haber ningún vínculo de simpatía entre el enemigo de las almas, Satanás, y nosotros? ¿Verdad? Cualquier cosa que nos pueda unir a él debería producirnos ¿qué cosa? Rechazo, absoluto rechazo, ¿no? Pero desafortunadamente el mundo hoy, hermanos, no está tan lejos del enemigo como deberíamos estar. Ni siquiera los profesos cristianos todavía nos hemos apartado de todo lo que nos acerca al enemigo de las almas. Por eso nuestra precaria fe. Cuando Cristo clamó consumado es, la mano invisible de Dios rasgó de arriba abajo el fuerte tejido del velo del templo, quedando al descubierto el camino hacia el lugar santísimo. ¿Notan? Antes de la muerte de Cristo en la cruz, el único autorizado para entrar al lugar santísimo, ¿quién era? El sumo sacerdote. ¿Se dan cuenta? Pero cuando Cristo muere en la cruz, ustedes recuerdan que hubo un temblor tremendo sobre la tierra y se oscureció también, y que en ese temblor se rasgó el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y todos los que estaban en el templo pudieron ver allá adentro el lugar santísimo. ¿Qué era lo que le estaban queriendo decir ese acontecimiento al mundo? Que ahora ese sumo sacerdote terrenal ya no era ¿qué? Ya no era necesario. Que esas obras de sacrificios, de ritualidades, que todas las leyes ceremoniales hasta ese día habían llegado y que a partir de ahora habían culminado. Porque ahora íbamos a tener ¿qué cosa? Un abogado. Un verdadero sumo sacerdote, ya no un hombre con defectos, sino que fue perfecto en todo, que venció y que va a estar intercediendo por nosotros desde el lugar santísimo. Claro, no empezó a interceder desde el lugar santísimo inmediatamente, sino hasta después de que se dio el cumplimiento de las profecías, las 2300 tardes y mañanas, pero en su ascensión primero hizo el proceso que debía cumplir en el lugar santo, y posteriormente, ya lo conocemos nosotros, a partir de 1844, inició su último ministerio en el lugar santísimo, donde va nuevamente a decir, consumado es. Ahora dice, Dios inclinó la cabeza, ¿qué cosa? Satisfecho. Ahora podían combinarse su justicia y su misericordia,
podía ser justo y sin embargo justificar a todos los que creyeron en Cristo. Contempló a la víctima que expiraba en la cruz y dijo, consumado es. La raza humana, ¿qué cosa? Tendrá otro juicio. ¿Lo van a ver? El precio de la redención fue pagado y Satanás cayó del cielo como un rayo. Por eso la palabra de Dios dice que él cayó como un rayo. Y era porque el último gesto de simpatía que quedaba en los actos celestiales había sido que desterrado completamente con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, cuando habla de que la raza humana tendrá otro juicio, se está refiriendo ¿a cuál juicio? Al juicio investigador que se empezaría a dar ¿cuándo? A partir de 1844, cuando el gran sumo sacerdote Cristo Jesús diese su paso del lugar santo al lugar santísimo. O sea, hermanos, el juicio investigador en el que nos encontramos actualmente. En este momento estamos en ese juicio, dice, pues el precio de la redención ya fue pagado. Ahora, el grito agonizante del Salvador consumado fue el toque de agonía para Satanás. Miren qué hermoso esto. Mientras Cristo decía consumado es, la historia de la redención quedó consumada, quedó lista, he cumplido el propósito. Satanás finalmente entró en ¿qué cosa? En agonía. Porque fue puesto al descubierto y porque apareció ahora sí un verdadero redentor. Y porque él fue derrotado en la cruz del Calvario. Ahora, todo el que aceptase el sacrificio de Cristo estaba aceptando colocar su pie sobre la cabeza de la serpiente. Y la profecía de Apocalipsis, de Génesis capítulo 3 se cumple cuando dice, y tú le dirás el calcañar, pero él ¿qué cosa? Tú les tirparás la cabeza, pero ellos te dirán el calcañar. Entonces, esa herida del calcañar fue la muerte de Cristo en la cruz. Cristo sufrió físicamente, literalmente sufrió su muerte humana. Y también sufrió en el espíritu por toda la carga del pecado nuestro. Pero mientras Cristo moría en la cruz del Calvario, la cabeza de la serpiente estaba siendo extirpada. ¿Están viendo? Y cualquiera que acepte el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario está inmerso implícitamente en la profecía de Génesis capítulo 3. Y entonces vamos a poder, en los medios de Jesús, vencer el pecado. Fue entonces cuando quedó zanjado el gran conflicto que había durado tanto tiempo y asegurada la extirpación final del mal. El Hijo de Dios atravesó los umbrales de la tumba para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Es a saber, al diablo, como lo afirma Hebreos capítulo 2, versículo 14. Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a hacer. Y con su último aliento exclamó, ¿qué cosa? Consumado es. La batalla había sido ganada. Su diestra y su brazo santo le habían conquistado la victoria. Como vencedor, plantó su estandarte en las alturas eternas. ¿Dónde está el estandarte de Cristo? En la eternidad. El clamor consumado es tuvo profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. Miren, para ellos también la historia de la redención es importante. Ya dimos una parte. La gran obra de la redención se realizó, ¿qué cosa? Tanto para ellos como para nosotros. ¿No lo es? La obra de la redención fue para todo el planeta, fue para todo el universo, para los otros mundos, ¿cierto? Para los ángeles celestiales. Ellos comparten con nosotros los frutos de la victoria de Cristo. ¿Lo ven? Ya los otros mundos no pudieron ser nuevamente tentados. Ya ellos están dichosos, gozosos de que el Salvador haya entregado la vida por un mundo caído y ellos tener la posibilidad de no seguir siendo también, digamos, asediados por el maligno. Qué maravilloso, hermano, es el plan de la redención. ¿Cuánto significado hay en esa frase corta, el consumado es? ¿Se dan cuenta ustedes? Es Cristo diciendo la tarea que tenía que hacerla cumplir por ustedes. Ahora ustedes deben que aceptar ese sacrificio que yo hice y esperar en el Señor. Y los acontecimientos nos dicen que más que nunca ahora, hermano, debemos despertarnos
a este llamado. Y juró, dice el libro de Apocalipsis 10:6, y juró por el que vive para siempre jamás, que ha criado o que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. ¿Qué cosa dice? Que el tiempo no será más. Apocalipsis capítulo 10, versículo 6 está presentando el cumplimiento de las últimas profecías de tiempo. Con ese versículo se nos está diciendo que cuando pasaron la profecía de tiempo, las 2300, las profecías de tiempos presentadas en la palabra de Dios, las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, y en ellas encerrada la profecía de los 1290, de los 1260, de los 1335, el tiempo o las profecías de tiempo ya no iban a haber más. Ya se acababa el tiempo profético, por así decirlo, sobre la tierra, o las profecías de tiempo. Pero ¿qué más iba a finalizar? Pero no era que estuviera diciendo que ya entonces iba a finalizar el tiempo de la gracia, no. Después de que finalizara este tiempo, iba a haber un tiempo corto, ¿cierto? Que es el que nosotros estamos viviendo desde 1844 en adelante, y estamos a la espera del gran acontecimiento del nuevo consumado es. Entonces, el versículo 7 del mismo capítulo ya lo aclara en otro sentido. Primero diciendo que las profecías de tiempo finalizaron en 1844. Pero ahora viene el tiempo final. Dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, o sea, la séptima trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahora sí nos dicen a nosotros cuándo se consuma el misterio de Dios. ¿Cuándo el consumado es? Cuando llegue la voz del séptimo ángel, cuando se toque la séptima trompeta. No es explícitamente el día que se toque, sino que en el transcurso de ese toque va a llegar el último consumado es. ¿Cuántos hemos visto esta mañana? ¿Cuántos consumados? Pero ¿en cuántos periodos? En el de la creación y en el de la cruz. Entonces, ¿cuántos realmente hemos visto? Hemos visto dos veces cómo Cristo culminó la obra y reposó en la creación, cómo Cristo culminó su obra en la redención ahora y también reposó, y cómo va también a consumar la obra de la glorificación, y ya como Cristo va a reposar en el siguiente milenio, pero también va a reposar el pueblo de Dios. Ya no va a reposar el Señor solo, ¿cierto? Sino que nos está llamando a que reposemos con Él. Ahora miren, esta séptima trompeta no es mencionada en 1 Corintios 15:52 como la última trompeta que despierta a los muertos. Aún es la trompeta que llama al clamor final, a la resurrección, pero la séptima trompeta de Apocalipsis que estamos mirando es una trompeta diferente, sino que es la séptima de la serie de las 7 trompetas. Han pasado 6 trompetas desde la creación del Evangelio de Cristo, ¿cierto? Y ahora estamos, a partir de 1844, en el cumplimiento de la última trompeta, el último anuncio ya. Estamos en la séptima, dice. Y como las otras de la serie, ocupa días proféticos o años con su sonido. En los días cuando empieza a tocar, el misterio de Dios será consumado. Dice, no en el día en que empieza a tocar, no exactamente cuando se empezó a tocar, que fue en 1844, no en el mismo comienzo del sonido, sino que en un plazo relativamente breve después que haya empezado su sonido, o sea, después de 1844, el misterio de Dios será, ¿qué cosa? Consumado. O sea, va a haber un último, ¿qué? Consumado es. Basándonos en los sucesos que se han de realizar mientras toque la séptima trompeta, podemos fijar en forma suficientemente definida su comienzo al fin de los periodos proféticos en 1844. Entonces, a finales de 1844, esa séptima trompeta, hermanos, Dubro, Natalia, Giovanni, todos, empezó a sonar. Y el historiador Urias Smith, que hace el comentario bíblico de Daniel y Apocalipsis, dice que en un plazo relativamente breve, después que haya empezado su sonido, ¿sí lo están viendo? Va a venir el ¿qué cosa? El consumado. El consumado es final. ¿Sí lo están viendo? Así como se dio en la creación, así como se dio en la redención, ahora se va a dar también el consumado es en la glorificación o en el santuario celestial.
Dice, con posterioridad a esa fecha ha de quedar consumado el misterio de Dios. ¿Lo ven? ¿Y a Daniel qué le dijo en Daniel 12:13? Empezamos con Daniel 12:1. Pero en Daniel 12:13 se le dijo, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ahora, siempre hemos entendido este versículo como la resurrección de Daniel. ¿Sí lo están viendo ustedes? Pero cuando ustedes revisan Daniel capítulo 12, versículo 12, se van a dar cuenta que ahí se está hablando de la profecía de los 1335 días. Y la profecía de los 1335 días finalizó en el año de 1843. Entonces, ¿cómo podía Daniel levantarse para recibir la heredad en 1843? No tiene sentido. De manera que no está hablando estrictamente a Daniel, sino que se está refiriendo a un acontecimiento dirigido por el Señor Jesucristo, que embiste también el carácter de Daniel. Miren lo que dice el comentarista Urias Smith. Pero antes leemos el comentario de Elena de White. Dice, ha llegado el tiempo para que Daniel reciba su heredad. ¿Lo ven? Refiriéndose a Daniel capítulo 12, versículo 13. Ha llegado el tiempo para que como nunca antes se propague por el mundo, ¿qué cosa? La luz que fue dada. O sea, está refiriéndose al fuerte ¿qué? Pregón. Al fuerte pregón, dice entonces. Entonces, cuando ella habló a que Daniel iba a recibir la heredad, no se estaba refiriendo explícitamente a que en ese tiempo, después de la finalización de las profecías de los 1335 días, Daniel iba a recibir ya la heredad. No. Se estaba refiriendo a que en aquel tiempo, después de 1843, la luz del Evangelio, que es el misterio de Cristo, iba a ser proclamada ante el mundo. ¿Y qué pasó en 1843 en adelante? Que empezó a predicarse con mayor furor el mensaje de ¿qué? De los 3 ángeles. ¿Lo ven ustedes? Dice, si aquellos por quienes el Señor ha hecho tanto, ¿quiénes son esos? Pues nosotros, caminaron en la luz, su conocimiento de Cristo y de las profecías concernientes a Él aumentaría grandemente a medida que se acercan a la terminación de la historia de esta tierra. ¿Sí lo están viendo? Entonces, el pueblo de Dios debería estar conociendo de Cristo y de las profecías concernientes a Él, ¿cierto? Deberíamos estar empapados completamente de las profecías, estar entendiendo con claridad el significado de las 1290 días, de los 1260, de los 1335, de los 2320 días, como todas esas profecías de tiempo ya se cumplieron, y entonces Apocalipsis 16 ya se cumplió, pero estamos en las puertas del gran acontecimiento de Apocalipsis 17, que es el toque final de la última trompeta que está sonando desde 1844, hermanos. Esa última trompeta está sonando desde 1844. Y en cualquier momento se va a consumar el misterio de Cristo. O sea, se va a dar el consumado desde el lugar santísimo. Esto nos recuerda, dice Urias Smith, o sea, el Daniel 12:13, nos recuerda ciertamente el largo periodo contenido en la primera visión, en cuya relación fueron dadas las instrucciones subsiguientes. Como ya se ha demostrado, los 2300 días terminaron en 1844 y nos llevaron a la ¿qué? A la purificación del santuario. ¿Cómo se levantó Daniel en su suerte en ese tiempo? No podía levantarse en ese tiempo. En la persona de su abogado sí se levantó, ¿lo ven ustedes? ¿Sí lo están viendo ustedes? O sea que no se levantó Daniel en 1843 en adelante, sino que se levantó ¿quién? Señor. Se levantó Daniel en la persona de ¿quién? De su abogado, nuestro gran sumo sacerdote. O sea, lo que está advirtiendo Daniel capítulo 12, versículo 13, es el paso del lugar santo al lugar santísimo, hermano. ¿Sí lo están viendo? Pero nosotros no lo hemos entendido de esa manera. Porque en aquel tiempo no se levantó de los muertos Daniel. El que se levantó era el que estaba en el lugar santo y pasó al lugar santísimo y empezó la última obra de consumación, ¿cierto? Del misterio de Cristo. Nota el juicio investigador con todo lo que repercute, ¿eh? El juicio investigador con el borramiento de pecados, ¿cierto? Pues todo lo que encierra el juicio investigador que se inició en 1844 a la fecha, con el sellamiento final para el pueblo de Dios y pues con
rechazamiento también de los que sigan a la bestia y a su imagen. Entonces, en la persona de su abogado, nuestro gran sumo sacerdote, que presenta los casos de los justos para que sean aceptados por su Padre. Qué bonito, ¿no? Y en ese consumado estamos. Todavía no se ha dicho, pero estamos a punto de recibirlo. Cada caso ha sido decidido ya para vida o para qué. Para muerte. ¿Y no estamos en eso? Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había perseguido el juicio, proseguido el juicio de los justos muertos, y luego ¿cuál? El de los justos vivos. Cristo había recibido su reino, puesto que había hecho expiación por su pueblo y había borrado sus pecados. Estaba completo el número de sus súbditos del reino. Se habían consumado las bodas del Cordero, miren. Cuando Jesús salió del lugar santísimo, oí qué cosa, el tintineo de las campanillas de su túnica, ¿verdad? Cuando ya salió, cuando salga. Y al salir, una nube tenebrosa envolvió a los habitantes de la tierra. ¿Qué envuelve a los habitantes de la tierra cuando Jesús salga del lugar santísimo? ¿Qué es lo que lo envuelve? Una nube tenebrosa, una nube oscura. ¿Por qué? ¿Por qué hay oscuridad para los habitantes de la tierra? ¿Qué dicen ustedes? Porque el mensaje se ha acabado ya, la gracia se ha acabado. Porque ha finalizado la gracia. El mensaje no lo puede predicar. Ya no hay quien predique ni quien esté dispuesto a recibir el mensaje de salvación, el mensaje de la redención. Dice, ya no había mediador, miren, entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Mientras Jesús se interpuso entre Dios y el pecador, la gente todavía tenía ¿qué cosa? Un freno. Pero cuando dejó de interponerse entre el hombre y el Padre, ¿qué se acabó? El freno desapareció. El freno desapareció y entonces, Natalia, ¿qué pasó? Satanás ejerció un dominio completo sobre los que finalmente quedaron impenitentes. O sea, los que aceptaron la marca de la bestia y su imagen, ¿verdad? Los que se decidieron por guardar el domingo y no por los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Ahora escuchan esto? Hermanos, miren esto. Casi ha llegado la tierra al punto en el cual Dios, ¿qué cosa? Se dispone a abandonarla en manos del destructor. Estamos en el umbral, Mayito, del último consumado es. Dice, ya casi, la sustitución de leyes humanas en lugar de la ley de Dios. ¿Cuáles son las señales? Esas, la sustitución de la ley humana en lugar de la ley de Dios. La exaltación del domingo, prescrita por una simple autoridad humana, en reemplazo del sábado bíblico. ¿Constituye qué cosa? El último acto del drama, o de este conflicto. Ley dominical es el último acto ¿de qué? Del drama. Ahora dice, cuando esta sustitución sea universal, cuando la ley dominical sea universal, que empieza a formarse en Estados Unidos y va a ser muy rápidamente universal, con lo que estamos viendo, ustedes se van a dar cuenta que eso lo va a agilizar más con el tema del cambio climático. Dios entonces se revelará, vean, cuando la sustitución sea universal, Dios se revelará, se levantará de su majestad o en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra, castigará a los habitantes del mundo por sus iniquidades, y la tierra no encubrirá más la sangre, ni ocultará más sus muertos. O sea, ha llegado el momento en que el Señor diga, consumado o hecho es. Ya estamos, dice. Por tanto, cuando veáis, dijo Cristo al pueblo de Dios, le dijo, miren, en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Cristo advirtió de esas señales también al pueblo de Dios. Cristo predicó ese acontecimiento del consumado finales. En Mateo 24:15 fue una parte, una porción de las varias porciones que hay en la Biblia, en donde Cristo está hablando, advirtiéndole a su pueblo. Aquí lo presentó en un doble sentido. Primero le advirtió de la destrucción de Jerusalén y después de la destrucción de la Jerusalén espiritual. O sea que en el año 70 se dio la destrucción de la Jerusalén física, de la Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, del pueblo judío, pero venía después de eso una destrucción para la Jerusalén, ¿cierto? O para los que estén, digámoslo así, apartados de Dios, porque viene un momento en el que va a ser sitiada la Jerusalén espiritual, hermanos. ¿Me están oyendo?
Entonces en Mateo 24:15, ¿qué pasó? Mateo 24:15 dijo, ustedes tienen que ver la señal. Cuando en el lugar santo ustedes vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ustedes deben entender. Ahorita ya les voy a explicar lo que significa esto, porque Lucas fue más claro cuando lo presentó. A los discípulos les dijo, se les estaba diciendo, Jerusalén va a ser destruida cuando la abominación desoladora esté rodeando a Jerusalén. ¿Se acuerdan que hace unos días, hace 8 días, estudiamos sobre la abominación desoladora? ¿O hace 15 días? Digo, cuando la esté rodeando, entonces ustedes deben saber, ¿qué cosa? Que hay que salir. Muy bien, dice la palabra de Dios, la sustitución de lo verdadero por lo falso es el último acto del drama. Cuando esta sustitución se torna universal, Dios se revelará a sí mismo. Entonces, ¿qué relación tiene esto con el sitio o con la aparición de la abominación desoladora? Bueno, este es el sitio que nos está advirtiendo que nosotros debemos salir de las ciudades, que debemos buscar el campo y que debemos realmente consagrarnos a Jehová. Esta sustitución se torna universal, Dios se revelará a sí mismo, pero cuando esa sustitución llegue, ya nosotros tendremos que haber salido de las ciudades. Dice, cuando las leyes de los hombres sean exaltados por encima de las leyes de Dios, cuando los poderes de esta tierra procuren forzar a los hombres a guardar el primer día de la semana, o sea el domingo, sabed que ha llegado el tiempo cuando Dios actuará, hermanos. Cuando Dios actuará. ¿Notan? Los adherentes a la verdad son llamados ahora para elegir, ¿qué cosa? Entre desechar un claro requerimiento de la palabra de Dios o perder su libertad. Entonces, vamos a ser llamados nosotros que estamos profesando la verdad bíblica a que aceptemos el requerimiento de la palabra de Dios, la desechemos mejor o perdamos la libertad. Si usted no desecha el sábado como día del Señor, entonces usted tiene que estar preparado para perder su libertad. Y sí que nos hemos dado cuenta cómo es de fácil perder la libertad. Ahora estamos con el COVID-19 y el mundo entero está encerrado en su casa. No estamos restringidos de nuestra propia libertad, entonces no es que sea tan difícil que nos la quiten. Mira, dense cuenta que el escenario nos muestra con claridad cómo ya el enemigo está preparado para quitarnos la libertad. Y que si no nos la ha quitado, antes ha sido ¿por qué? Por el freno. Por el freno del Espíritu Santo sobre la faz de la tierra. Si renunciamos a la palabra de Dios y aceptamos las costumbres y tradiciones humanas, ¿qué va a pasar? Pues todavía se nos permitirá vivir entre los hombres para comprar y vender. Es fácil. Si usted dice, no, yo desprecio el sábado, entonces usted le van a decir, bueno, entonces usted puede seguir comprando y vendiendo, usted puede seguir en sus negocios como siguieron allá los habitantes de Sodoma, ¿sí lo ve? Sin ningún problema. Pero para eso usted tiene que, ¿qué? Que renunciar a la palabra de Dios, despreciar el mensaje del sábado. Y para que se respeten nuestros derechos, pero la letra azul es, pero si mantenemos nuestra lealtad a Dios, Natalia, ¿qué pasa? Debe ser a expensas de nuestros derechos entre los hombres. Debe ser a expensas de nuestros derechos entre los hombres. O sea, perderemos nuestros derechos entre los hombres. Perderemos nuestros derechos entre los hombres. Bien, si mantenemos la lealtad a Dios. O sea, que ¿qué viene, hermanos? Para los leales. Duber, ¿qué viene para los leales? ¿De la persecución? La pérdida de los derechos. ¿Lo están viendo? Y le estoy diciendo, con el COVID-19, hermanos, estamos dando cuenta cómo es de fácil que perdamos nuestros derechos. A la libertad. ¿Sí lo ven ustedes? Al trabajo, a movilizarnos. Ahí está claro. El mundo ya está preparado para atacarnos. Los que no hemos estado preparados para mantener nuestra lealtad a Dios somos nosotros, ¿verdad? Porque los enemigos de la ley de Dios se han unido para aplastar el juicio independiente en asuntos de fe religiosa y para controlar la conciencia de los hombres. Eso está muy claro, ¿no? Y eso es lo que viene ya. El mundo se ha unido, ¿sí o no? Los enemigos de Dios se han unido para aplastar a los hijos de Dios. Entonces, hermanos, estamos en un tiempo peligroso, nos toca prepararnos. Ahora, pero ¿cómo presenta Lucas 21 ya el contexto de la abominación desoladora? ¿Cómo lo presenta mejor en otro contexto? Dice, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, aquí a la abominación desoladora ya la representa ¿con qué? Con ejércitos. Y el ejército que llegó a rodear a Jerusalén en el año 70 fue el ejército ¿de qué país? De Roma. Entonces, la abominación desoladora del año 70, ¿quién fue? Fue Roma imperial. Y esa Roma fue la que hizo
el primer sitio al mando de Sestio Galo. Sitiaron a Jerusalén, Roma imperial, y cuando ya casi todo parecía destruido, ya lo vamos a mirar, de un momento a otro se fueron y era la oportunidad ¿para qué? Para salir. Ahora le digo, si en los tiempos del año 70, en los tiempos de los apóstoles, Roma representaba la abominación desoladora, Roma pagana. En nuestros tiempos vamos a ser nuevamente sitiados por la Roma moderna. Ya no es la Roma pagana, ya no es la Roma pagana, sino la Roma papal, Sarita, la que va a rodear al pueblo de Dios, la que va a rodear a Jerusalén, y ella también va a venir a hacernos, el primer sitio, intentar hacernos el primer sitio, pero por misericordia de Dios van a ser retirados por un tiempo, para que los que estén dentro de las murallas, ¿qué cosa? Salgan. Pero para los cristianos que estén dentro de las murallas, salgan. Es un mensaje de salida al campo. Miren cómo lo presenta la pluma inspirada. Después que los soldados romanos, al mando del general Sestio Galo, hubieron rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada. Y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. ¿Sí lo ven? Pero no se sabe por qué, dicen ellos, de un momento a otro, pues fue por la mano poderosa del Señor la que permitió que la crisis finalizara un tiempo para que el pueblo de Israel, el pueblo espiritual de Israel que estaba dentro de los cristianos profesos, salieran. Perdían ya la esperanza de poder resistir el ataque, dice la sierva de Dios, ¿cierto? Los sitiados estaban a punto de rendirse cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello. Pero la previsora misericordia de Dios había dispuesto esos acontecimientos para bien de los suyos, de los cristianos. Ya estaba dada la señal a los cristianos. Pregunto, ¿cuál era la señal de los cristianos? La señal era que cuando el primer sitio se retirara, ellos tenían que, ¿qué, Natalia? Salir. Era la profecía cumplida ya. Ellos sabían que la señal era esa. Nosotros también hemos tenido la señal, ¿cierto? Estamos teniendo la señal ahora. Cuando el mundo empieza a coartar nuestros derechos, cuando se empiece a hablar ya de leyes dominicales, nosotros tenemos que empezar ¿a qué? A salir de las ciudades. ¿Lo están viendo? Ahora, dice, ya estaba la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús. Y en aquel momento se les ofreció una oportunidad que debían aprovechar ¿para qué? Para huir, conforme a las indicaciones dadas por el Maestro. Entonces los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los creyentes. Ese primer sitio con Sestio Galo, pero después vino el segundo sitio. Entonces los cristianos salieron y cuando el segundo sitio vino, hermanos, ¿saben qué pasó? Ya los cristianos no estaban en Jerusalén. Los cristianos habían huido a Perea, en Perea. Algunos. Sí, dice la sierva del Señor que ningún cristiano pereció allí, porque todos estaban viendo la señal de los tiempos. Ahora, ¿cómo ven ustedes el tema del coronavirus? ¿Será que estamos siendo cercados? Pues miren lo que dicen las noticias actuales. ¿Qué dicen las noticias actuales? Google publica datos de ubicación para mostrar si los confinamientos por coronavirus se aplican. ¿Qué es lo que está publicando Google ya? Datos de ubicación. Dice, el gigante tecnológico Google dijo que espera que sus informes ayuden a los responsables de salud pública a tomar decisiones sobre la forma de gestionar la pandemia del COVID-19. Nos tienen ubicados. ¿Saben quién está saliendo? ¿Saben quiénes entran? ¿Saben quién está visitando las bibliotecas, los parques, mejor ahorita lo único que está abierto? Ellos conocen todo, hermanos, nos tienen ubicados en todos los sentidos. Así como Roma tenía ubicado ¿a quién? A Jerusalén. Ahora miren, ellos ya, ¿cómo los ubican? El gigante tecnológico Google comenzó a publicar reportes sobre datos de localización de sus usuarios en todo el mundo este viernes, 3 de abril. Para ayudar a los poderes públicos a evaluar la eficacia de las medidas de distanciamiento social contra el COVID-19. Estos datos descargables en una web accesible para 131 países revelarán las tendencias generales de los movimientos, ¿escuchan? Movimientos en el tiempo y por zona geográfica en diferentes categorías de sitios, como lugares de ¿qué? De ocio, comercios de alimentación, farmacias, parques, estaciones de transporte en común, centros de trabajo y residencias, según un artículo publicado en un blog de la compañía. Mostraremos, ¿qué cosa? Dicen ellos, las tendencias durante varias semanas.
bajo la forma de un aumento o una disminución del porcentaje de visitas, precisa el artículo firmado por la directora de productos geográficos de Google, entre ellos Google Maps. Ahora, y la responsable médica de Google Health dice, Karen de Salvo: esperamos que estos informes ayudarán a los responsables de la salud pública a tomar decisiones sobre la forma de gestionar la pandemia del COVID-19, explica Google. Es decir, que tienen completamente abarcado ¿qué? Todas las instancias, todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. Internet. ¿Por qué no tienen tan ubicado? ¿Y a través de qué medios nos están ubicando? ¿Sí lo ven ustedes? Google publica ¿qué? Nuestros movimientos, vean. Los gallegos son los que más siguen yendo al trabajo, los españoles, pues. La empresa rastrea la ubicación de ¿qué cosa? De los móviles. O sea, ¿qué? De los teléfonos. Para mostrar cómo se vacían las calles por el confinamiento. Ahí está la fuente de la noticia. Entonces nos están siguiendo a través de ¿qué cosa? De los móviles. A través de nuestras, bueno, de Google a través de los móviles, pero hay otros medios. Y nos tienen exactamente, ¿cómo? Ubicados. Nos tienen ubicados. ¿Lo ven ustedes? Por eso la importancia de estar en el campo, en ministerios de sostén propio, donde no conocen, pues, por lo menos no conocen la identidad de quienes están allí. Ahora, hace más de medio mes, miren, que la imagen al otro lado de la ventana es siempre la misma. Las calles están completamente vacías. Las únicas excepciones son vecinos que bajan a pasear el perro, empleados de profesiones esenciales que siguen desplazándose a su lugar de trabajo y personas cargando con carritos o bolsas de la compra del supermercado más próximo. Sobre el asfalto apenas hay movimiento más allá de algún vehículo particular, taxis y autobuses que redujeron su servicio al mínimo. Lo que está resaltado en azul que dice: el confinamiento ha relegado a su domicilio a millones de personas y Google, a través del rastreo de los teléfonos móviles de sus usuarios, ha logrado poner cifras a esta reclusión forzada contra el COVID-19 en más de 130 países. ¿Los tienen ubicados? No es el primer, no nos están cercando. Donde no vayamos, que no nos tengan ya. ¿No está cercado ya el mundo? ¿No estamos rodeados? ¿No estamos siendo sitiados? Entonces, ¿el mundo qué está esperando? ¿Qué espera el pueblo de Dios? El pueblo de Dios tiene que salir. ¿Nota? Tiene que salir, tiene que ir al campo. Estamos llamados, hermanos, a tomar decisiones claras en estos tiempos y empezar a ver que estamos en tiempos peligrosos, porque cuando venga el segundo ciclo o la próxima crisis, porque se van a venir, ya no van a ser tan complacientes como con el COVID-19. Con el afianzamiento del papado, escuchen, fue enalteciéndose más y más la institución del domingo, ¿verdad? La advertencia del domingo. Por algún tiempo el pueblo siguió ocupándose en los trabajos agrícolas fuera de las horas de culto. Estaban en el campo, ¿verdad? Y el séptimo día o sábado siguió siendo considerado como el día de reposo por algún tiempo. Pero hay un pero, mismo. Pero lenta y seguramente fue efectuándose ¿qué cosa? El cambio. O sea que el cambio del sábado al domingo en la Edad Media fue un proceso ¿qué? Lento. Sistemático, lento. Y mira, dice, Suave. se prohibió a los magistrados primero que fallaran en lo civil los domingos. Ya no pueden seguir trabajando los domingos. La rama judicial. ¿Cómo está la rama judicial hoy? Los juzgados. ¿Cerrados? Todos están cerrados. Dice, poco después se dispuso que todos sin distinción de clase social se abstuvieran del trabajo ordinario, so pena de multa para los señores y de azote para los siervos. ¿Y el trabajo cómo está en esta pandemia de trabajo? Parado. Frenado. Solo algunos pueden hacerlo, ¿no ven ustedes? Ahora, más tarde se decretó ¿qué cosa? Que los ricos serían castigados con la pérdida de la mitad de sus bienes y que finalmente si se obstinaban en desobedecer se les hiciese esclavos. Los de las clases inferiores debían sufrir destierro perpetuo. Más tarde, el Papa ordenó, hermanos, que los sacerdotes del campo amonestasen a los que violasen el domingo y los indujeran a venir a la iglesia para rezar. Ahora se volvió descanso obligatorio y rezo obligatorio el domingo. No era, no fuese que atrajesen alguna gran calamidad sobre sí mismos y sobre sus vecinos. Si no rezamos el domingo, ¿qué dijeron? Vienen calamidades. ¿Notan? ¿Y qué está diciendo Francisco I con su Laudato Si? Que es necesario volver al día de ¿qué? De la Eucaristía. Al reposo.
¿Qué es necesario para que la tierra descanse? Para evitar calamidades de la tierra, para que la tierra no sufre, que la emanación constante de dióxido de carbono está acabando con la tierra, y que es necesario que todo el mundo pare, que todo el mundo frene en domingo, para que se vuelvan a congregar las familias, para que el trabajador descanse, para que se evite la emanación constante de dióxido de carbono. Ahora voy a preguntarles, ya vamos a finalizar, y con esta crisis que se está presentando, con esta pandemia, ¿no está quedando demostrado que el mundo sí puede descansar? Lógico. Claro que sí. Ahora todo el mundo puede descansar, ¿y qué es lo que viene después de esto? El sistema papal va a decir a través de sus amigos del poder civil y a través de las instituciones como la ONU, como la Unión Europea, va a decir, si pudimos descansar tantos meses y el mundo no pereció, ¿cómo es que no vamos a poder dejar la tierra descansar un día? Ahora ustedes están viendo las noticias actuales. ¿Cuáles son las noticias boom? Que los animales están volviendo a salir donde antes no podían salir, que la naturaleza se está recuperando, que todo se está restableciendo, y ese es el medio que ellos van a utilizar para decirle, miren ese descanso, cómo la naturaleza se volvió a recuperar, cómo se volvió a restablecer. Es necesario que dejemos descansar la tierra un día semanal, y que en ese día volvamos a ¿qué? A la iglesia a rezar, para evitar las calamidades como el COVID-19. ¿Lo están viendo? ¿Lo quieren ver más claro? Miren, les presento esta última noticia. ¿Cómo era que venía el domingo? ¿Cómo fue que vino en la Edad Media? Lento. ¿Y qué es lo que dice este periódico? Domingo lento. La solución simple, ¿a qué cosa? Al calentamiento global. ¿Sí lo están viendo? Esto es serio, mi hermano. Dice la palabra de Dios, mire, ahí está el encabezado completo. Usar el domingo como un día de descanso y renovación sería bueno para nuestra salud personal. ¿Y para qué más? La salud del planeta. ¿Qué es lo que viene entonces, hermanos? ¿Qué es lo que viene, Morocho? La ley dominical. Viene la ley dominical, viene la ley dominical. Y la ley dominical es la advertencia clara de que llegó Tito con su ejército, ya no a sitiar por primera vez, sino por segunda vez a Roma. Y cuando llegó Tito, ya no hubo nada que hacer, hermano. De manera que debemos prepararnos antes de que llegue la ley dominical. Antes debemos estar en el campo, y los que ya estamos en el campo, debemos estar cultivando nuestras propias alimentos, nuestras propias raciones para beneficiar nuestra vida física y también a las de otros, y para dar testimonio. Y debemos estar preparándonos también en el ámbito espiritual constantemente, teniendo una comunión permanente con Cristo, porque lo que viene es la gran prueba, la crisis de la marca de la bestia. Entonces, usar el domingo como un día de descanso y renovación sería bueno para nuestra salud personal y para la salud del planeta. Eso lo dijeron en el 2009. Una cosa, dice en ese artículo, que podemos hacer fácilmente para lograr ese objetivo, el objetivo de evitar la contaminación, pues podemos hacer ¿qué? Declarar el domingo como un día libre de combustibles fósiles, o un día bajo en carbono, o al menos un día de ahorro de energía. Podemos comenzar esta semana, este mes o en 2010, dijo el artículo. ¿Y ya hace cuánto dijeron esto? 20 años. Hace 10 años. No ¿Y cómo estamos ahorita? Ahora sí que ya estamos, ¿qué? A las puertas, dice. Podemos comenzar individual y colectivamente. El largo viaje para reducir las emisiones de dióxido de carbono puede comenzar aquí y ahora, dijeron. Y claro, eso lo dijo en el 2010 y Francisco le presentó la solución en el 2015 con la encíclica papal Laudato Si, específicamente el punto 237 que hay que leer todos. No hace mucho el domingo solía ser, ¿qué? ¿Cómo dicen ellos? Un día de descanso, un día de renovación espiritual, un día para que la familia se uniera, pero hemos cambiado el domingo de un día de descanso a un día de compras. ¿A qué más? A volar y a conducir. O sea, que no quieren que el domingo hagamos ¿qué? Nada. Eso deberíamos dejarlo ¿para qué día? Para el sábado. Para el sábado, pero el mundo lo ha cambiado y ahora dicen que es ¿qué? El domingo. Sin embargo, en el contexto de emisiones excesivas de dióxido de carbono a la atmósfera, que están causando trastornos catastróficos, podemos y debemos restaurar ¿qué cosa? El domingo a un día para Gaía, ¿cierto? O un día para la tierra, Gaía es la tierra. ¿Lo están viendo? Un día para la tierra. Entonces, resumimos el sermón. Terminó la creación,
el viernes y Dios ¿qué? Descansó el Descansó el sábado. sábado. También en la cruz del Calvario murió el viernes y descansó, bueno, la parte del viernes, el sábado completo y la parte del domingo, pero el único día que descansó, por así decirlo, completo las 24 horas fue ¿cuál? Sábado. Eso nos da una percepción clara de lo que es la santidad del sábado. Y ahora, en el santuario celestial, finalizan ¿qué cosa? Los 6 siglos del conflicto o los 6.000 años de lo que habla la sierva del Señor. Y viene ¿qué cosa? El milenio de descanso para los escogidos. ¿Sí lo están viendo ustedes? O sea que estamos a punto, ya pasó el primer consumado ya pasó el segundo consumado el de la cruz, ¿cierto? El de la redención, el de la creación, el de la redención. Y ahora falta el último consumado que es el consumado de la glorificación, porque después de ese consumado mi hermano, vamos a vernos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, ¿cuánta solemnidad en estos tiempos? ¿Cuánto deberíamos estarnos preparando? Vamos a finalizar ahora y esperamos continuar más adelante con estas presentaciones. Un feliz sábado para todos, que el Señor les bendiga. Amén. Qué lindo.